Bienvenidos. Como ustedes saben, hoy presentamos formalmente, aunque ya llegó hace 2 semanas a Buenos Aires, a Luisa Geisler, que es la primera escritora de la Residencia de Escritores de Malva que viene este año. Luisa salió seleccionada junto a 2 escritores más por un comité honorario internacional compuesto por Jorge Monteleone, John Coetze, Christian Lund y Valerie Miles, para participar en esta residencia que son 5 semanas en Buenos Aires para trabajar, para escribir. Estamos muy contentos de recibirla. Es la segunda presentación que hace en Buenos Aires, también estuvo en la Feria del Libro. Y hoy va a estar dialogando con Martín Camaño, que va a hacer un pequeño recorrido por los libros de Luisa. Yo la voy a presentar muy brevemente. Ella nació en Canoas, vive en Brasil, en Porto Alegre, y trabaja como traductora literaria. Tiene un máster en la National University of Ireland. En 2012 fue seleccionada por la revista Granda como una de las mejores novelistas brasileñas de su generación. Es autora de 4 libros: el libro de cuentos Contos de Mentira, las novelas Quizás, Las luces de emergencia se encenderán automáticamente, fue traducido en Buenos Aires por la editorial Blati Ríos, y de Espacios Abandonados. Luisa participó de varios proyectos artísticos interdisciplinarios, como las audioguías comisionadas con la curaduría de Hans Ulrich Obrist y Simon Castex en Serpentine Gallery, y la residencia de escritores OMI en Nueva York. Colabora habitualmente con la Folia de San Pablo, con Estado de San Pablo y El Globo, y textos suyos fueron publicados en Argentina, en Bolivia, en Austria, en Chile, en Alemania, en España, Estados Unidos y en Reino Unido. Va a estar dialogando hoy con Martín Camaño, que es argentino, es narrador, es músico, traductor del portugués. Publicó una novela también, Pálido Reflejo, y colabora en distintos medios escribiendo sobre cine, sobre música y sobre literatura. Así que los dejo con ellos. Les agradezco a todos la presencia. Bueno, buenas tardes. Gracias por venir. Un poco el desafío de esta tarde es conocer un poco a Luisa. No sé cuántos acá la han leído. ¿Escucha? Creo que está apagado, ¿no? ¿Sí? Entonces estoy sordo yo. Se escucha. A ver, te subo un poco. Como soy músico ya estoy sordo. Y bueno, no, un poco el desafío es conocerla a ella y también tratar de abarcar o aproximarse a una obra que es muy extensa. O sea, a pesar de la edad, que es muy joven, es una obra extensa, que eso creo que es lo primero que llama la atención un poco. Yo no leí, voy a hacer Nobleza Obliga, no leí toda su obra, pero sí leí el libro que decía recién, que está traducido por Blati Ríos, Las luces de emergencia se encenderán automáticamente, traducido por Julia Tomasini, ¿no? Yo también soy traductora, así que está bueno también nombrar a los traductores. Algunos cuentos de su primer libro de cuentos. No pude leer tu primera novela, quizás porque no la pude conseguir, ni digital ni físicamente, pero bueno, ya contará. Y la última novela que no está traducida, que se llama De Espacios Abandonados. Y cuando uno trata de hablar de una obra o de varios libros, lo primero que uno trata de hacer inconscientemente es ver qué puntos de contacto, qué zonas de recurrencia hay entre los textos. Y el primero que yo encontré, o que me empezó a llamar la atención, y ahora veremos si estoy equivocado o no, es el tema de la ausencia. Me parecía que muchas de las narraciones, de las ficciones de Luisa, estaban atravesadas, o mejor dicho, estaban disparadas por una falta o por una suerte de ausencia, a veces física de un personaje, a veces de lugares. En el caso de Las luces de emergencia es casi, no diría física, pero hay un personaje, el mejor amigo del narrador, Gabriel, que está en coma,
y Enrique, su amigo, que le escribe cartas, o sea que hay una presencia física, pero hay una ausencia, digamos, social, se podría decir, consciente, porque bueno, está en el limbo del coma. En Espacios Abandonados tenemos una doble ausencia. Por un lado la madre de la protagonista, si es que hay una protagonista, que está desaparecida, y después está la búsqueda de María Alice, esta protagonista, que busca a su madre, y a su vez en esa búsqueda también desaparece ella, y eso posibilita una serie de voces, de relatos. Por el otro lado, también a veces en muchos de los cuentos lo que también está un poco ausente es la tierra natal, Brasil, que está muy presente en el recuerdo o en las palabras de los personajes, pero esos personajes siempre están en viaje. Entonces, bueno, quería empezar por ahí, que es lo primero que empecé a encontrar, y a ver si yo estoy delirando o es algo que está ahí, si lo pensaste, si es algo que estás de acuerdo o no. Sabes que esa es una pregunta muy buena porque nunca había escuchado, entonces... bueno, buenas noches, esas cosas que se tienen que decir, muchas gracias, etcétera, etcétera. Pero es que me tomaste tan de sorpresa que por eso me perdí un poco la educación. Pero sabes que esa cosa de la ausencia nunca me habían preguntado, pero me gusta tu lectura. Nunca había pensado en esta manera porque creo que sí, que no está delirando ni nada así, pero también nunca había pensado que Gabriel no estaba en el libro, en luces de emergencia se encenderán automáticamente, porque me parecía que estaba presente por medio de la ausencia. Entonces, para mí, siempre había pensado no como ausencia, pero como desplazamiento de algo. Pero creo que está correcto. Es que es una pregunta que de hecho nunca había pensado. La cosa de los lugares de Brasil para mí es muy importante porque en general pienso mejor sobre Brasil cuando no estoy en Brasil. Es algo que ni es una idea original mía, es que dijo Daniel Saldaña País, que es el otro residente que viene en octubre, sí. Y estaba diciendo que pensaba mejor sobre México cuando no está en México. Y Daniel también, por casualidad, estuvimos en la misma residencia de que habíamos hablado antes, de OMI, casualmente. Entonces, me gustó esta idea de que pensar en Brasil es siempre muy difícil, especialmente porque estamos hablando antes de un país demasiado grande. No se puede decir que yo vivo en el sur de Brasil, que es mucho más parecido con Buenos Aires que con Río, por ejemplo. Bueno, con debidas proporciones. Entonces es muy difícil pensar en un solo Brasil, es muy difícil porque hay demasiados Brasiles, no demasiados, pero hay muchos Brasiles, hay muchas maneras del lenguaje. Entonces en general, cuando por ejemplo escribí Espacios Abandonados, que bueno, tiene este inicio que es sobre María Alice que busca a su madre y todo eso, pero es un libro que trata mucho más de los inmigrantes brasileños, que es lo que más me llamó atención mientras hacía mi maestría. Estaba como todo el tiempo, como caminaba por las calles y me sentía como quería ser James Joyce, ¿sabes? Estaba por las calles, aquí se pasa tal cuento, pero lo que pasaba en estas mismas calles es que venían personas caminando como al lado opuesto y empezaban a hablar portugués entre sí. Estaba en el ómnibus o algo así y escuchaba gente hablando portugués, y eso me da un senso de comunidad mucho mayor que tendría en Brasil, porque sentía que teníamos algo compartido. Entonces a veces para mí es más fácil pensar en Brasil cuando no estoy en el país. Al mismo tiempo, por ejemplo, Luces de Emergencia se encenderán automáticamente es extremadamente canonice, sí. Que es donde se pasa la historia. Entonces, los libros también tienen esta conexión
con un lugar, pero a veces es una conexión por ausencia. Sí, sí. Entonces termino aquí porque yo tuve una idea genial, entonces... Una epifanía joyciana. Exacto, una epifanía. Entonces a veces es una cosa por la ausencia, que es una presencia por la ausencia, entonces también tiene mucho que ver con eso. Entonces termino por aquí porque Bien. era una buena imagen. Bien, está bien. No, y si yo empecé por ahí, por el hecho de la ausencia, pensándolo eso, como, más que nada como motor, como disparador de las narraciones. Ahora te lo hago un poco más fácil. Quería saber, ya que estábamos, cuál era tu motor de escritura, digamos, que no tiene por qué ser la ausencia. Digo, ¿cómo empezaste a escribir? O los diferentes libros, ¿cuáles fueron? Recién contaste un poco de lo que pasó con Espacios Abandonados. Digo, ¿cómo surgió? A ver, bueno, es que soy escritora porque soy lectora, no hay otra explicación, no hay nada, no hay ninguna otra explicación. Empecé a escribir muy chica, cuando era niña, escribía como en papeles sueltos y hacía como grandes dibujos y decía, este es mi libro. Entonces, desde muy chica me gustaba escribir y me gustaba la idea de libros. Hay algo de que, hay algo como, quizás hasta un poco arrogante, que me gustaban libros y me gustaba la idea de libros. Entonces leía mucho. Cuando tenía como unos 12, 13 años, escribía como fanfics. ¿Alguien aquí sabe qué es? ¿Sí? Fanfics es como, que a veces la gente no sabe. Fanfics es como tomas el universo de un libro que ya existe o tomas una parte de la realidad y escribes con las cosas que existen, pero escribes tu propia historia. Entonces, por ejemplo, a mí me gustaba mucho como Harry Potter, entonces tomaba los personajes del libro y bueno, pero quería que uno muriera, quería que uno fuera homosexual, no sé, y cambiaba las cosas como quería. Entonces para mí escribir siempre fue como participar de un diálogo. Para mí es que quería, ¿cómo voy a decir? Es que no tengo una palabra ni en portugués. Ni en portugués. Por más como ingenuo puede ser, pero por más ingenuo que fuera, como un ejercicio un poco ingenuo, un poco inmaturo, era algo de querer participar, porque mis papás nunca pusieron como restricciones sobre qué podría leer o cómo podría leer. Entonces si quisiera leer, no sé, un libro sobre asesinos en serie, muy bien. Si quería leer, no sé, intentar, por ejemplo, empecé a intentar leer Guimarães Rosa como muy temprano. Y digo intentar porque no entendí nada. Mi libro favorito es Grandes Tartamuderas, y es un libro que me acuerdo de la primera vez que lo quiso leer porque era un clásico, pero no entendí nada. Pero fui hasta el final porque era un clásico y se tenía que leer. Y eso también los hacen los grandes libros, que por lo más que los entienda y los estudie y lea manuales de lectura, no sé, siempre van a cambiar. Estos libros nunca los vas a entender completamente. Es algo que también pasa con Ulises un poco, que es una cosa de que son libros que siempre los está leyendo por la primera vez. Siempre los lee, pero nunca es lo mismo libro. Entonces para mí escribir no tenía como categorías, no tenía nada de eso. Leía y listo, entonces escribía y listo. Cuando salí del secundario, sabía que me gustaba escribir. Es que era súper tímida. Yo sé que parece un genio de la expresión en el momento, pero era más tímida. Entonces empecé en un taller de literatura, de escritura creativa, no sé cómo se dice en español, como un taller. Y ahí es que tuve las primeras experiencias de escribir y publicar cosas, como publicar en el sentido de hacer públicas cosas, porque nunca había mostrado mis escrituras a nadie, para mí era algo, las fanfics en general eran como anónimas
y todas esas cosas. Entonces para mí nunca, no, eran todos actos muy, muy introvertidos y bueno, esa cosa de publicar, como hacer público, para mí siempre fueron pasos dolorosos, como, difíciles. Y bueno, una compañera de clase me dijo algo sobre un premio literario que publicaba originales, que en Brasil se llama Premio SESC de Literatura, es una institución cultural que hoy en Brasil hace más que el Ministerio de Cultura. No existe el Ministerio de Cultura más. Entonces, de hecho, hace más. Entonces, SESC hace un montón de cosas culturales, etc. Y tiene esta premiación, envías tu libro con un seudónimo. Si ganas el premio, dicen quién ganó, y si no ganas está todo bien, porque está con seudónimo, no me falso, todo bien. Entonces a mí me parece perfecto, porque yo era demasiado tímida para buscar editoriales. Si no hubiera ganado el premio, no habría buscado editoriales, no tenía esta extroversión de ir a una persona, enviar un correo ni nada así. Entonces, cuando supe que gané, algo muy raro se pasó, es que, bueno, los jurados habían elegido un libro que no sabían que no había escrito. Habían elegido un libro con seudónimo. Entonces, cuando de hecho conocí una de las juradas, tenía como 20 años, ella me miró de arriba abajo y dijo algo como: pero chica, imaginaba que eras un hombre de 40 años, guionista, gay. Tenía esta imagen muy clara de quién yo era, y claramente no era yo, pero tenía esta imagen muy como... entonces para mí también esta cosa de la timidez volvió un poco, porque me di cuenta de que la gente no sabía quién yo era. Entonces, por más que fuera tímida y todo eso, la gente imaginaba otro tipo de persona cuando leía. Entonces, eso de cierta manera ayudó un poco, el hecho de ser un hombre de 40 años, guionista gay. Esto me ayudó un poco en este sentido también, de que podría ser otras personas con la literatura. Y bueno, es que seguí escribiendo. Nunca imaginé que escribir sería algo profesional, nunca imaginé. Para mí es que estudié Relaciones Internacionales y tenía otro sueño muy modesto, que era ser diplomática y escritora. Un sueño chico, algo sencillo. Entonces imaginaba que escribir sería como una cosa lateral, más como marginal, no sería algo central en mi vida. Y lo que pasó es que empecé, a conocer gente de editoriales, seguí escribiendo porque era algo que siempre hice, entonces no habría por qué cambiar. Y por cosas que no entiendo, seguí publicando. Para mí eso, el hecho de que a la gente le interesa mi literatura, para mí es muy, muy sorprendente. Entonces seguí escribiendo. Nunca había imaginado que sería traductora, pero en la universidad empecé a traducir cosas como para compañeros de clase, algo así. Y en algún momento pregunté a alguien de un editorial cómo se hacía y me enviaron un test. Y es lo que hago profesionalmente hoy. Entonces, toda esta jornada para mí es muy sorprendente. Creo que la respuesta oficial es que yo sé que hablé un montón de cosas, pero la respuesta oficial es que para mí ser escritor es sorprendente. Nunca... Cuando niña me gustaba escribir, pero no imaginaba que sería algo que sería más que los papeles sueltos, ¿sabes? No imaginaba que sería algo que hoy hago, ¿sabes? Como profesional. Entonces, porque era algo tan orgánico para mí, no imaginaba que sería profesional. Y ni me acuerdo de la pregunta, pero creo que debo parar de hablar en algún momento. Pero y después, por ejemplo, se modificó esa ingenuidad con ese entre comillas éxito tan temprano, porque ganaste un premio, y dijiste sigo publicando, pero se modificó tu forma de escribir o no, o siguió con esa misma ingenuidad. Preguntas difíciles. Segunda pregunta es difícil, ¿no? Algo otra, sí. Tienes que hacer unas cosas más fáciles, como qué colores me gustan, no sé. Esa es para el final. Ok, ¿cuál es mi color favorito, mi dinosaurio favorito? Cosas así.
tengo un amigo que además de escritor es como experto en dinosaurios. Entonces toda la gente siempre le hace preguntas como literarias y escribe como novelas históricas. Y yo una vez tuve la oportunidad de mediarlo y yo hice la pregunta que siempre quisiera que lo hicieran, que era cuál era su dinosaurio favorito. Porque para mí era la pregunta importante. ¿Y cuál era? Es que dependía, porque dependía del periodo histórico y si estábamos hablando de como carnívoros o como se dice, los que no comen carne, herbívoros y todo eso. Entonces, es que era una respuesta de experto, no era simplemente, no sé, tiranosaurio. Bueno, ahora que me compré un poquito de tiempo, a ver... debía haber comprado más tiempo. Creo que cambió, pero siempre cambia, es difícil. Para mí es difícil. Hay algunas cosas que... Yo sé que cuando hablo de como una jornada de literatura, un viaje, un trayecto literario, es muy difícil. Yo sé que suena muy raro porque, bueno, escribo hace casi 10 años, pero soy todavía joven, entonces la gente está como, no hables de tu vida como si fuera una gran cosa, pero, ¿sabes? Pero para mí es mucho tiempo, porque, bueno, empecé a escribir a los 20, ahora tengo casi 30, entonces para mí es mucho tiempo, para mí es como 33% de mi vida, 10 años, sí, puede ser. Soy de humanas, no soy de los números, entonces para mí es mucho tiempo. Pero cuando empecé sí, creo que había más formalidad que ahora. Es que no me divertía tanto escribiendo cuando empecé a publicar, porque para mí era algo muy serio. Y bueno, había esos escritores, escribían muy bien, entonces para mí era algo muy serio. Pero todavía no me sentía confortable. Para mí algunas cosas hoy son más fáciles, porque por ejemplo, nunca me sentí muy confortable con la idea de como género, de, escribes cuentos o escribes una novela y qué es esta cosa, este proyecto que está haciendo. Y para mí es siempre muy difícil poner cosas en cajitas. Entonces, cuando empecé tenía más restricciones. Si miras los cuentos de mentira, son cuentos mucho más hemingwayanos de lo que serían hoy. Hace tiempo que no escribo cuentos, porque hace tiempo que no pongo etiquetas en las cosas. Entonces, para mí, seguir publicando para mí me dio más conforto con algunas cosas, Como más libertad. Sí, exacto. Es que podía como jugar más con las cosas literarias, porque antes tenía mucho miedo de qué van a decir, qué van a pensar, porque soy joven, entonces tengo que probar que conozco las cosas. Y ahora no, ahora como algunos de los libros fueron premiados o traducidos, y ahora bueno, no es que puedo relajar, pero puedo hacer lo que quiero, de hecho, hacer. No sé si eso será exitoso, quizás yo tenga tenido suceso porque era más rígida, pero bueno, ahora al menos me divierto más. Bien. Y recién hablabas de que no te gusta ponerle etiquetas a las cosas y a los géneros, es algo que se nota, y esa es la otra cosa que yo sentí que había ahí una conexión, quizás no tanto en los cuentos, pero sí que había un soporte de escritura raros, desde, bueno, algo que sí es más común como la cosa epistolar, ¿no? Las cartas, pero después se va poniendo más complejo. En Espacios Abandonados tenemos, además de las cartas, hay archivos encontrados en pendrives, hay una extensa parte de la novela que está escrita como un ejercicio de escritura, como un taller literario, pero a distancia, digamos. Sigo con la ausencia, perdón, estoy obsesionado. Pero no, como no un taller literario con gente, sino como un manual de escritura, y a través de esos ejercicios, digamos, se va narrando la novela. Después me llamó la atención en uno de los cuentos, creo que es el primero, si no me equivoco, de Cuentos de Mentira,
hay escritos adentro de los pliegues. No es el primero, es el que se llama Ubinko, que escribe dentro de los pliegues de un origami, que me pareció muy, muy bueno y muy, muy original también. De hecho me hizo acordar un poco a la película esta que salió el año pasado, creo, El Hilo Fantasma, no sé si la viste, que de Paul Thomas Anderson, ¿alguien la vio? Es una película más o menos nueva, pero bueno, es de un modisto que escribe frases en el tejido, ¿no? En los tejidos, por eso ese es el hilo fantasma. Y esto de alguien que escribía mensajes secretos o frases en los pliegues del origami me hizo acordar un poco. Entonces quería saber un poco qué te atraía de estas formas distintas, de estas formas de escritura distintas que veis. Es que en general escribo cosas que me gustaría leer y entonces es ¿Cómo que copias, decís? No, cosas que me gustaría leer gustaría. como lectora. Entonces me gusta intentar cosas porque todo el tiempo, eso sí no ha cambiado mucho, todo el tiempo no estoy 100% confortable con la manera como formal de escribir. Hay buenísimos escritores que son realistas y lineares y todo eso, pero eso no logro hacer. no creo que estaba en una charla hace un tiempo y me di cuenta que creo que no tengo un libro que esté como totalmente lineal, e incluso Luces de Emergencia, que es casi lineal, tiene como flashbacks en el medio y todo eso. Entonces para mí es difícil seguir, no como un hecho de rebeldía ni nada así, pero por falta de capacidad. no logro hacer un libro lineal de manera alguna. Entonces, a veces, lo que pasa es que a la literatura a veces parece que solo las palabras, parece que faltan algo. Parece que es difícil explicar un texto que existe en el ideal, en el mundo de ideas, y traerlo para el mundo físico. Entonces, a veces intento cosas nuevas, no por como rebeldía o porque hay que hacer diferente ni nada así, pero porque no logro hacer. Para mí, si escribo los cuentos, por ejemplo, son lineares la mayoría de ellos y bueno, pero para mí es difícil, ¿cómo decir? Para mí es difícil hacerlo de una manera como reglada, no por ser rebelde ni nada así, pero porque me parece que a veces faltan algunas cosas. Entonces, de Espacios Abandonados, por ejemplo, tiene una cosa con fotos también, porque, por ejemplo, estaba en Irlanda otra vez y estaba como paseando en un barrio, no sé si un barrio brasileño, pero no tanto brasileño, ya era como casi en las márgenes. Y había como... Periférico, sería bueno, como una región de Dublín que era un poco más brasileña. Y había como... ¿Cómo se dice? Que se escribe en las paredes. Graffiti. No graffiti, más como rústico. Como si yo fuera y escribiera algo en la pared. Pintada, acá le decimos. Aerosol. ¿Cómo? Aerosol Puede ser. Como que alguien escribió como cosas sobre Palmeiras, que es un equipo de fútbol. Encontré como anuncios de colchones para vender. ¿Se dice colchón? Sí. Para vender que estaban en portugués y inglés, y para mí esta imagen de como colchones a venta me pareció muy, muy rara. Casi me hizo pensar en el cuento que no es de Hemingway, pero dicen que es de Hemingway, que es el cuento de los baby shoes, de los, como, no sé, se dice que es un cuento muy corto, que es como, bueno, voy a traducirlo porcamente, pero es algo como, se venden zapatos de bebé nunca usados. Y es el cuento. Pero tomas un tiempo para que la historia te atinja. Te alcance, porque es algo muy corto, entonces tomas un tiempo para entenderla bien. Entonces para mí me pareció muy como, se venden colchones, ¿y por qué se anuncia en portugués y en inglés? ¿Por qué se venden colchones? ¿Sabes? Porque no era un anuncio como formal, era como alguien había escrito algo y puso, se venden colchones, y yo me puse a pensar,
¿por qué vendes los colchones? ¿Por qué alguien compra un colchón usado? Que es una idea que para mí me parece un poco, ¿sabes? ¿Qué pasó en ese colchón? Y todo eso. Entonces, pero esta imagen yo no lograría como describirla. Tomaría muchas páginas y todo eso no me atingiría tan rápido como solo la imagen. Entonces, el proyecto de Espacios Abandonados empezó en Brasil, pero no por casualidad, pero por esas cosas que pasan cuando acabamos atrayendo las cosas que nos interesan. Es que gané una beca para hacer la maestría, etcétera, etcétera. Entonces me fui a Irlanda, pero el libro ya había empezado, pero cuando llegué ahí es que me di cuenta de que las palabras que ya estaban ahí, no darían cuenta del libro que existían. Entonces por eso tiene fotos y todo eso. Entonces la respuesta oficial sería algo como, porque a veces las palabras no parecen expresar suficiente. A veces parece que mis manos saben la palabra, pero yo no. Entonces a veces experimento un poco con otras fórmulas para ver si me hago confortable, pero no sé, ni siempre funciona. Quizás un día encuentre, porque tengo tiempo. Quizás un día encuentre y va a ser una de esas escritoras que siempre escribe el mismo libro. Puede ser. Hay tiempo. Sí, ahora justo te escuchaba, me acordaba que hace poco, antes de morir, no sé si lo conoces a Piglia, y él en una entrevista decía como que le molestaba un poco la escritura, notaba la escritura atolondrada y un poco descuidada de la computadora, ¿no? Y él obviamente lo decía medio mal, pero yo a veces eso que él lo ve como un atributo negativo, a veces lo veo como positivo en muchas escrituras. Me hizo acordar cuando vos decís esto de las formalidades o ciertas reglas de la escritura que bueno, igual también se han roto mucho antes de la computadora también, ¿no? Pero está bueno esto de seguir probando. ¿Vos sentís que con las tecnologías o con ese tipo de cosas te atraviesan tu escritura, modifican tu escritura, digo, también siendo de una generación joven, digamos, o no? Es que lo que pasa es como empecé a escribir muy, muy joven, no hay nadie muy como en edad escolar ni nada así aquí, porque no, es que está bien, porque lo que iba a decir no es un buen ejemplo. Pero escribía mientras estaba en clases, entonces escribía como en cuadernos, escribía mientras volvía de la universidad en el tren, entonces me sentaba en el piso del tren, escribía, entonces... A mano. A mano. Entonces, para mí, es que me gusta escribir una versión a mano y cuando la pongo en la computadora ya la hago la primera revisión o algo así. Entonces, creo que y soy un poco maníaca por cosas de papel, de papelería, y tengo como un montón de carnet de plumas y cosas, y la gente sabe que soy maníaca, entonces me dan un montón de cosas también. Entonces, me gustan los dos, pero como siempre escribí de esta manera, siempre escribí a la mano y después en la computadora, no sé si cambió mucho, porque siempre fue así. Claro. Entonces, no sé si atraviesa, no sé si sería la palabra. Creo que hay cosas que serían mucho más difíciles de hacer sin la computadora. Por ejemplo, Espacios Abandonados es un libro que tiene unos, ¿cómo voy a explicar? Tiene un libro dentro de un libro, tiene un manual de escritura que está lleno, y en este manual de escritura está la historia, pero también tiene las fotos, tiene cartas, tiene... ¿qué más tiene? Creo que es eso. Tiene como entrevistas de gente y todo eso. Entonces, es un libro que la estructura, necesitó tecnología para eso necesité como un software que se usa para guiones, no sé, sí, de películas, que es Scrivener, que es un software que se trabaja muy bien con como blocos de texto. Entonces, quizás un día voy a ser un hombre guionista, pero
a veces la tecnología ayuda, pero si no hubiera escrito a la mano antes, no sé cuánto esta tecnología podría ayudar. Porque me gusta escribir, me gusta como cambiar cosas y apagar, me gusta la textura de papel. Por ejemplo, no voy a decir el motivo principal para querer hacer una residencia en Argentina, pero quizás top 5 motivos son papeles de Rivadavia, Sí. que son gruesos, que tienen una gramatura maravillosa. Entonces ya el primer día que estaba aquí, como llegué en la residencia, como 500 páginas, como esos bloques inmensos, porque tiene una gramatura muy buena, entonces puede como rasurar, se puede cambiar cosas, se puede, ¿cómo se dice? Como apagar, borrar cosas. Entonces tengo una amiga poeta, y ella que me dijo sobre los papeles, que ella, Angélica Freitas, ella que me habló de Rivadavia, entonces es nuestro secreto. Entonces ahora que vino aquí ya le compré un montón de papeles para enviar, porque somos maníacas de cosas de papel. Entonces hay esta relación todavía, esta relación muy física con los libros. Bien. Y vos sabés que me llamaba la atención también, en contraposición con esto de la tecnología, la extensión de los libros, porque es raro ver, en serio, autores jóvenes, no solo de Brasil, sino de acá también, sí, de que saquen libros de extensión larga. Digo, este tiene 300 páginas, Espacios Abandonados son 400 páginas. Está bien que son falsas porque hay fotos, hay entrevistas, pero hay un gusto por algo. Digo, también uno podría pensar que este libro, lo que necesita contar, podría haberse contado en menos tiempo o de otra forma. Lo mismo, ¿qué es lo que te lleva a esa extensión? De hecho, la acción del libro transcurre en un año, un poco más en este caso, y sin embargo hay una densidad que uno realmente siente que bueno, está viviendo ahí adentro y está acompañando esa internación. Pero más allá de esa cosa de la trama, digo, ¿qué te lleva a escribir tanto? ¿Te sale? ¿Lo pensás de antes? Es algo que planeo antes. Es que cuando pienso en un proyecto, en general, es que planeo mucho, y para eso necesito mucho papel también. Eso no hago en la computadora de ninguna manera. Es que hago unos como mapas mentales, la palabra mapas mentales no me gusta, pero es una palabra de esas personas coaches, pero son mapas mentales y brainstorming. Odio estas palabras, pero bien, hago como unos mapas y dibujos y cosas. Entonces, en general, ahí mientras planeo ya tengo una idea del proyecto, de la extensión. Nunca es algo como rígido, pero sé que serán como, no sé, entre 150 y 200 páginas o algo así. Algo que me parece muy raro es que los libros impresos siempre salen más largos que el documento, entonces no me doy cuenta de que serán tan largos hasta que los veo, porque para mí, no sé, Luces de Emergencia tiene como 200 páginas en Word y cuando se imprimió estaba inmenso. Entonces no es algo que imagino, pero también es algo en que pienso, porque, por ejemplo, justo terminé un libro ahora que no está publicado todavía, se publica justo que vuelva en junio, y este estaba como, yo hice un planeamiento de que sería un libro corto, porque también no quería ser una escritora que siempre necesita de mucho espacio, quería poder contar historias más cortas. Me encantan escritores que logran hacer eso, como Alessandro Barrico, no sé cómo se dice, que a mí me encanta, lo leo todo el tiempo porque estoy intentando entender cómo logra hacerlos tan cortos y tan densos al mismo tiempo. Entonces el proyecto en el que estoy trabajando aquí también ya puso una restricción de espacio, porque a veces también esto es difícil hacer un proyecto más largo, es difícil coordinar tantas cosas, y yo edito mucho, yo cambio los libros todo el tiempo. Cuando terminé de Espacios Abandonados, me hice la promesa de que nunca más escribiría un libro tan largo, porque cuando lo entregué al editor, el libro tenía 600 páginas en Word. Cambiamos un montón de cosas, porque yo sabía que estaba demasiado. En este caso yo sabía que estaba demasiado. Yo envié, el editor estaba como, yo sé que está bien largo, quiero cambiar cosas, quiero
cortar, pero no sé a dónde. Me ayuda con esto, porque cuando lees un libro de 600 páginas, muchas veces te cansas, muchas veces, porque ya no sabes si cortaste, si dijiste, qué dijiste, qué no dijiste. Entonces, también son difíciles de escribir. Entonces, sí, hay una restricción previa, no una restricción, pero un establecimiento de cuánto será, para me ayudar a planear, me ayudar a escribir, porque yo entiendo cuánto tiempo yo costo a dar una información. Yo entiendo cuánta información logro poner en una página, o cuánta información, si digo, este diálogo tiene que tener 2 páginas, yo sé cuánto de información estará ahí. Entonces, para mí lo planeé un poco con eso. Pero estoy intentando escribirlos más cortos. Es como, también es un ejercicio de experimentación, hacerlos un poquito más rápidos, tal vez. O sea que es una cuestión, digamos, la extensión. Sí. No. Bien, y después otro punto que encontré también es esta cuestión de la extranjería, ¿no? Un poco de la situación de viaje o la situación del Brasil desde afuera, que me parece que es algo también recurrente en la literatura, no sé qué pensás vos, pero en la literatura brasileña contemporánea lo veo mucho, pienso, no sé, en los libros de Bernardo Carvalho, por ejemplo, que pasan en China o en Berlín, los últimos 2 por lo menos. Me acuerdo de la colección Amores Expresos que hizo Compañía de las Letras, donde un montón de escritores viajaban a distintas partes del mundo a escribir historias de amor. No sé, en El habitante irreal de Paulo Scott, que hay toda una gran parte en Londres. El último premio Jabuti de Carol Ben-Simón, que transcurre en Mendocino, California. Digo, hay como algo ahí, y vos siento leyendo, bueno, el Dublín, tu Dublín de Espacios Abandonados, por más que hayas encontrado un Dublín brasilero, Sí. Creo que sigue un poco esa línea. Entonces, 2 preguntas en un punto. Primero, si crees que es eso, ¿a qué se debe eso distintivo? Yo tengo una pequeña teoría que no es tampoco tan brillante, pero creo que es un poco que hay un movimiento generacional tratando de despegarse de tanto exotismo brasilero, ¿no? De color local, ¿no? Del exotismo para el lector, Sí, digamos, claro. de afuera, no para ellos mismos, ¿no? Sí. Con el cual la literatura brasileña se conoció bastante en el mundo, ¿no? Y por otro lado, bueno, no sé, pienso eso, digo, a ver qué vos particularmente, ¿qué te pasa a vos con eso? Para mí es más fácil hablar de Brasil de afuera. Sí, eso lo habías dicho, sí. Sí, porque es más fácil generalizar cuando hablas de brasileños en el extranjero, porque para mí es un poco difícil. Pero eso es una conclusión que llego ahora, no es una conclusión que siempre pensé. Me gusta otra vez la cosa del desplazamiento. Todos mis personajes en general no están exactamente bien encajados. Siempre o buscan algo o quieren llegar a algo que imaginan que eso los hará confortable. Y a veces la geografía ayuda un poco en eso, de que bueno, ya no están en casa, entonces ya no se sienten en casa. Es difícil hablar de Brasil para el mundo en general. Es difícil explicar Brasil a brasileños y es difícil hablar de Brasil en Brasil, porque siempre falta algo, siempre te olvidas de alguna cosa. Es muy difícil ser representativo sobre Brasil, porque siempre hay muchas voces, y a veces cuando hablas del extranjero las voces es un poco más homogéneo. Sí hay un recorte como cultural, social, pero sí, es un poco más fácil para mí. Pero al mismo tiempo nunca escribí, por ejemplo, no escribí Espacios Abandonados con esta motivación. Luces de Emergencia también no escribí pensando exactamente en eso, porque no es una cosa sin que pienso, ¿dónde será el próximo libro?
¿sabes? Es algo que tiene que ver con los proyectos. Entonces, por ejemplo, Luces de Emergencia es un libro que a mí me parecía muy local. Cuando entregué a mi editorial, dije, tengo diálogos rarísimos con mi editor. Dije a mi editor que este libro no sería traducido a parte alguna, porque nadie le iba a interesar una historia de un brasileño que no vive en una parte como glamorosa de Brasil, que como Canoas, que es una parte como suburbana, ¿se dice? ¿Suburbana? No suburbana. De suburbio. Sí, es suburbio, que está un poco, que no es una parte, porque incluso Porto Alegre, que es la capital de Río Grande del Sur, etcétera, etcétera, tiene un poco más de como glamour que Canoas. Canoas es una ciudad industrial y fea, entonces yo nunca imaginé que sería un libro que a la gente le gustaría, porque es un libro que se pasa en una ciudad tan fea que me parece que nadie le iba a gustar. Y en general es el libro a la que la gente más le gusta de los míos, o que a mí me sorprende mucho. Quizás, por ejemplo, se pasa en una ciudad que no existe, es una ciudad como inventada, porque para mí era difícil, como nunca había estado, cuando escribí, quizás nunca había estado mucho tiempo en Río o São Paulo, entonces para mí era difícil, no quería hacerlo regional, pero al mismo tiempo no quería hacerlo tan universal, entonces me pareció más confortable escribir en una ciudad imaginaria. Y Luces de Emergencia se opone a eso porque es un libro bien regional que gente de Canoas lo lee de una manera distinta de cualquier otra parte del mundo, porque hay como chistes todo el tiempo y referencias y cosas que yo sé que lectores canoenses entienden, pero otros no, y era lo que me hizo imaginar que a la gente no le gustaría. Pero bueno, creo que todos tienen una Canoas interior. Y el tema del viaje, no sé, es fácil poner el viaje como un conflicto, ¿no? Es fácil en este sentido. Pero en términos quizás más generales de escritores o de época también, pensás que... Porque de hecho, lo que decías de Luces de Emergencia también me llamó la atención, aunque bueno, también Enrique es bastante crítico, tiene un conflicto con ese lugar, ¿no? Todo el tiempo lo está criticando, de hecho el padre de su novia lo tiene que poner en su lugar y diciéndole, no, esta es una buena ciudad. A su vez, Dante se está yendo a Europa, justamente, ¿no? Entonces, ese tema también está un poco, aunque tratado, digamos, sí, el claro, conflicto de lo local también. Sí, y me gusta esa cosa del local como conflicto. La voy a robar y usar en algún momento. Nota mental, pero lugar como un conflicto. Pero sí, hay esta relación que también tiene mucho que ver con la idea del brasileño normal, porque el brasileño normal no tiene una autoestima como el argentino normal, en términos de local, en términos de soy de aquí. Hay algo en el brasileño que está siempre como, no, pero en Estados Unidos es mejor porque la vida, etcétera, porque allá... Yo creí que era un porteño eso. No. Estaba describiendo un porteño. No, en Brasil es demasiado así. El sueño de todo lo brasilero es no vivir en Brasil. Era más fácil la respuesta, sí, entonces. Sí, era mucho más fácil. Los escritores más también. Sí, puede ser, sí. Entonces hay una cosa de local, que el brasileño, hay muchos pocos locales brasileños que les soñaría vivir en Brasil, especialmente la gente de la cultura últimamente. Pero bueno, en general, estoy pensando ahora en la tendencia que mencionaste. Creo que sí. Creo que hay alguna cosa también de que Brasil justo ahora se globalizó, como no hace mucho más que 20 años Brasil no era un país tan... El hecho de viajar era mucho más difícil, especialmente con la dictadura y todo eso. Entonces, creo que es una tendencia porque la globalización es una tendencia, y también, no sé si... Estoy pensando... Sí... Momento. No sé si es exactamente una tendencia, pero sí es difícil pensar.
creo que sí es una tendencia porque Brasil se globalizó mucho y muy rápido, especialmente en los últimos como 20 años. Entonces eso sí es una tendencia. Puede tener que ver con como recorte cultural, social también. De hecho, en uno de los textos, ya estoy mareado, porque no me acuerdo en qué libro exactamente lo leí de todos, pero hay un personaje que medio como que se ríe un poco de eso, ¿no? Dice, bueno, cualquiera se cree que viaja y porque viajó escribe un libro sobre ese viaje y que ese libro va a ser interesante porque solamente viajó. Sí, es mucho común la gente que viaja decir, este viaje daría un libro, porque no sé, porque hubo, no sé, un taxista que dijo algo y bueno, se daría un libro, porque la experiencia les cambió tanto. Entonces la idea del viaje también tiene mucho que ver con eso. Y hay cosas que en Brasil son mucho más, parecen mucho más distintas para nosotros. Entonces, si estamos, no sé, si estamos en Buenos Aires, reparamos, mira qué lindo este árbol, no sé. Pero si estás en Brasil no vas a mirar esto de la misma manera. Otra vez vuelve la cuestión del desplazamiento y de que piensas lo mismo de otra manera, piensas en una fórmula distinta, aún ves lo mismo, si estás en otra parte lo interpretas de otra manera, le pones más atención, normalmente no vas a poner atención al camino que hace hasta la calle, o sea, hasta afuera, pero si estás fuera de tu hábitat natural vas a pensarlo de otra manera. Entonces es difícil pensar en un solo motivo, pero sí creo que hay una tendencia, sí. Y con respecto a estos escritores que yo nombré, que de hecho vos con muchos de ellos compartís acá en esta antología, podría ser, de Granta, que uno de los mejores escritores brasileros que son menores de 40 años, pero me llamaba la atención porque todos estos escritores en realidad son más grandes que vos, que algunos tienen 10 años más. Entonces, pero vos participás más o menos del mismo movimiento, entre comillas, o de generación, aunque son de generaciones levemente distintas. Quería preguntarte eso, si vos te sentías que con estos compañeros te sentís hermanada con sus proyectos de escritura o no, o te crees que sos de una generación anterior y estás quizás más hermanada con otro tipo de escritores que quizás todavía no tuvieron la suerte como vos de ser tan visibles y no sé, ¿cómo te llevas con eso? Es una buenísima pregunta porque hay muchos lados para eso. En primer lugar, lo que más me alegra es que ahora hay escritores más jóvenes que yo. Hasta como, no sé, unos 5 años era la más joven, pero como publicada nacionalmente, etcétera, etcétera. Pero ahora hay otros y yo me siento como la hermana más vieja. Estoy como, cuando crecer vas a entender. O cuando creces. El año pasado ganó un chico de como 23 años o algo así. Y yo todo el tiempo estoy como lo molestando, dice, eres muy joven, cuando publiques tu segundo libro, es que todo cambia. Es que me gusta cuando hay otros jóvenes escribiendo. Voy a ver la antología para mirar todos los nombres que ya no me acuerdo. Creo que están acá atrás. Sí. Pero bueno, eran estos que yo, sí, Carol. Sí. Hay algunos que sí me siento que tenemos algo en común, pero hay algunos que me parecen que están en otros proyectos distintos. No, especialmente porque algunos los conozco como en persona, entonces a veces no sé si estamos escribimos cosas muy muy distintas, muy como cada uno escribe un tipo de cosa, pero al mismo tiempo estamos en contacto y tenemos muchas opiniones en común. Entonces, por ejemplo, Antonio Cherchenesky, no sé cómo decirlo en español. No traduzcas un apellido. Nunca. Cherchenesky, que es ¿Cómo? Cercenar. Sí, se diría. ¿Cómo? No, dijo una versión de... Bueno. Antonio, por ejemplo, tiene un proyecto que me parece distinto, pero veo cosas en común. Pero a él, por ejemplo, Carol, también veo cosas en común, pero son personas que conozco en persona. Entonces son personas que tenemos cosas en común personalmente, entonces a veces
no sé si ya cuando los leo ya estoy con esta tendencia mental de que, yo sé que trabajan de esta manera, porque son de esta manera, porque escuché sobre estos proyectos, entonces hice comentarios, entonces me siento parte porque los conozco. Entonces para mí otra vez es difícil hablar de etiquetas, entonces no sé si estamos en la misma generación, porque técnicamente sí, no sé, técnicamente creo que sí somos. Hay otro problema, porque algunos de esos son millennials, otra terminología de coach. Algunos de ahí son millennials, pero algunos son más viejos, pero al mismo tiempo mayores. Entonces es difícil decir. Algunos sí, veo muchas cosas en común, pero al mismo tiempo no es una cosa de temática, a veces es una cosa de tono, se dice como una cosa de la manera, no necesariamente del lenguaje, pero la manera que piensan sus proyectos. Y veo algunas cosas en común más que otros, pero también en general veo cosas más en común con los que conozco en persona y conozco más íntimamente. Creo que desde la antología salieron algunos escritores muy interesantes que todavía no recibieron tanta atención, como es el caso de Natalia Borges Polesso, que está publicada aquí. Es una escritora que ganó el Jabuti hace algunos años, como un libro de cuentos y todo eso, que todavía no está en esta generación de grande específicamente, pero está en la misma edad y con ella veo muchas cosas parecidas, sí. Pero al mismo tiempo si piensas en Angélica Freitas, que es una escritora que me encanta y con quien comparto papel, es una escritora que no sé si están en la misma generación. Para mí es raro pensar en edad, porque para mí todos tienen la mi edad, y estos días descubrí que una amiga tenía como 40 años y yo, no, tienes la mi edad, toda la gente tiene la mi edad. Entonces es difícil pensar en esto en este sentido. Pero sí, los que conozco en persona creo que tenemos algo etéreo en común, no necesariamente algo en papel, como de la escritura. No sé explicar muy bien. Es algo... Se entiende, creo que se entiende. Bueno, y para cerrar, me gustaría que nos cuentes un poco de la residencia, digamos, de qué vas a hacer acá, qué estás haciendo, qué expectativas tenés. A ver, yo tengo un cronograma muy bonito que no sigo, pero no tengo. En general, lo que más quiero hacer aquí es pensar un poco el lenguaje, porque me gusta esta frontera del portuñol, esa cosa, porque mi padre es de Bahía, que está como casi en Uruguay, entonces es como, no sé si alguien que ya escuchó de Bahía, imagino que no, es una ciudad muy como tradicional, como en términos de Río Grande del Sur, pero al mismo tiempo tiene algunos, el lenguaje local es portuñol casi. Entonces me gusta este punto. Entonces empecé a escribir lo que me impresiona mucho, porque imaginé que solo planearía cosas y haría como algunos rasguños, ¿se dice? Borradores. Haría como algunas cosas, pero ya empecé a escribir, lo que me sorprende mucho porque no imaginaba que empezaría tan pronto. Bueno, ya llegué aquí hace 2 semanas, pero imaginaba que iba a tomar más tiempo planeando los papeles y todo eso. Entonces mi expectativa es salir de aquí porque lo que no logro hacer en no logro hacer en Brasil es exactamente pensar el lenguaje como esta mezcla. Eso no puedo hacer en Brasil, eso no puedo salir a la calle y escuchar a la gente hablando español, eso no puedo hacer. Escribir sí, podría hacer en casa, pero el hecho de poder salir y pensar el lenguaje, porque nunca estudié español formalmente, obviamente se nota, pero es algo que mi relación con español es una relación de instinto, no sé, porque por ejemplo francés, inglés estudié formalmente en la escuela y todo eso, pero español es mucho más una cosa de que empecé a leer como en español, empecé a leer como Borges y Cortázar, entonces no es
para mí es una relación muy fuerte de que no es un idioma, pero es más como un instinto. Y eso es algo que quiero investigar y seguir investigando. Y pensaba que sería algo mucho más mental, pero ya empecé a escribir. Es un proyecto que todavía no quiero hablar mucho porque tengo miedo de cambiar todo. Y como este está siendo registrado, después la gente me va a preguntar. Entonces tiene un poco que ver con esta cosa latinoamericana. La idea principal es pensar el lenguaje para distintos países latinoamericanos. La idea es que sea un libro corto. Esto es algo que está en los planes, no quiero que tenga más que, no sé, 150 páginas. Pero la idea también tiene que ver con el viaje, por supuesto. Y tiene mucho que ver con esta mezcla. Es la decisión que más importante en el libro para mí ahora es pensar justamente esta mezcla. Probablemente el libro será escrito en un idioma muy particular, porque es lo que ya empezó a pasar. Entonces tiene un poco que ver con una exploración mucho más del lenguaje de como un arco narrativo. Y yo sé que nada de eso suena muy promisor, pero estoy escribiendo y me gusta que estoy escribiendo, y creo que eso es lo más importante ahora. Como el lenguaje del libro está naciendo aquí y es lo que quiero que pase. Quiero salir de aquí con este lenguaje como definido. Imagino que salgo de aquí con unas buenas páginas escritas, y si tengo el lenguaje, para mí es lo más importante, porque el resto se arregla, el resto se puede encajar y cambiar. Bueno. No sé si contesté la pregunta. Sí. Bueno, suerte. Un aplauso para